Es un domingo cualquiera en Madrid, de esos con luz de acuarela y olor a café. En el salón, una familia intenta construir normalidad a miles de kilómetros de su origen. Mientras su padre, Omar, lee las noticias en la tablet y su madre, Rania, prepara tostadas, el pequeño Hamza, de apenas 2 años y medio, juega con sus coches en la alfombra. De pronto, se detiene. En la televisión, un reportaje muestra imágenes aéreas de una ciudad devastada. El niño se levanta, se acerca a la pantalla y con una seriedad impropia de su edad, la señala. «Ahí está mi casa», dice con una voz clara y firme. Hace una pausa, sus ojos fijos en los edificios derruidos. Pero ya no existe. Omar y Rania se congelan. Nunca, ni una sola vez, le han hablado de la guerra, de las bombas, ni de la ciudad que tuvieron que abandonar. ¿De dónde saca un niño que apenas construye frases, esas imágenes, esa certeza, esa pérdida? El silencio en el salón se vuelve denso. La familia, reunida para el desayuno, ahora solo tiene oídos para el telediario que desgrana los ecos de un conflicto lejano en Medio Oriente. Hamza, ajeno a la conmoción que ha causado, toma su taza de leche con dificultad. Con la mirada perdida en las imágenes de fuego y humo, murmura para sí mismo: «Oía fuego y coches rotos». La frase, un susurro cargado de una memoria que no debería poseer, golpea a sus padres como una onda expansiva. Se miran por encima de la cabeza del niño, una pregunta silenciosa en sus ojos. En 2014, huyeron de Gaza con lo puesto, escapando del horror de la guerra. Se hicieron una promesa solemne: criar a su futuro hijo en la paz, lejos de la sombra del conflicto. Su hogar en Madrid sería un santuario, no una antesala de los fantasmas que dejaron atrás. Rania se arrodilla junto a él, apartándole el pelo de la frente. Su voz es un hilo de ternura y miedo. «¿Cómo lo sabes, amor? ¿Quién te ha contado eso?» Hamza se encoge de hombros, un gesto puramente infantil que choca con la gravedad de sus palabras. «Porque jugaba ahí». Meses después, la familia se regala una semana en París, un intento de tejer nuevos recuerdos felices. Mientras el taxi recorre los Campos Elíseos, el majestuoso arco del triunfo se recorta contra el cielo. Para Omar y Rania, es una visión de belleza e historia. Para Hamza, es un detonante. El niño, que hasta ese momento balbuceaba alegremente, estalla en un llanto desgarrador, un sollozo que parece venir de un lugar muy profundo y oscuro. «No quiero», grita, escondiendo la cara en el abrigo de su madre. «Aquella vez el estruendo me tiró al suelo». Los padres intentan calmarlo, desconcertados. «¿Qué estruendo? ¿Aquella vez?» Entre sus lágrimas, ahogado por la angustia, suelta un nombre que no conocen: «Abu Samir me buscó bajo los ladrillos». La frase queda suspendida en el aire del taxi. Esa noche, desde el hotel, Rania, con el corazón encogido, graba la voz de Hamza repitiendo la historia y se la envía por WhatsApp a su suegra en Gaza. La respuesta llega en forma de un silencio prolongado, seguido de un grito ahogado. Cuando por fin puede hablar, la voz de la abuela es temblorosa. Abu Samir era su vecino. Un hombre bueno y respetado por todos en el barrio. Murió en un bombardeo en 2012, 6 años antes de que el Hamza que ahora lloraba en París hubiera nacido. A partir de ese día, Rania convierte un simple cuaderno en el diario de una investigación imposible. Lo que antes eran anécdotas extrañas ahora son pistas. Con una mezcla de rigor científico y terror maternal, anota cada fragmento que suelta el niño. Hamza habla de un coche de juguete, uno rojo al que le faltaba una puerta y una rueda. Describe un gato blanco y flaco que cojeaba porque tenía una pata vendada. Recuerda una pequeña tienda en la esquina que siempre olía a jazmín y a especias.
Los detalles son tan vívidos y específicos que Rania siente que se asoma a la vida de otra persona. Con manos temblorosas, contacta a sus primos que aún viven en Gaza. Les pide, sin dar demasiadas explicaciones, que busquen en cajas de fotos antiguas, en cualquier rincón de la memoria familiar. Días después, llega una fotografía por mensaje. Es vieja, descolorida, del año 2010. En ella se ve un pequeño kiosco de calle. El dueño, sonriente, posa junto a un cartel casi ilegible. Junto a él, en el suelo, un gato blanco con una venda improvisada en la pata. Rania amplía la imagen. El nombre escrito en el cartel del kiosco, Samir. El corazón de Rania da un vuelco tan violento que tiene que sentarse. No era una fantasía. Las piezas se estaban encajando. Omar, más pragmático y reacio a creer en lo inexplicable, necesita pruebas más contundentes. Impulsado por la insistencia de Rania y su propia curiosidad creciente, decide dar un paso arriesgado. Publica el audio del llanto de Hamza en París, junto con una transcripción anónima de los detalles, en un grupo privado de Facebook para refugiados palestinos en Europa. La respuesta es abrumadora. Mensajes de apoyo, historias similares, pero nada concreto. Hasta que, una semana después, llega un mensaje de un hombre que vive en Berlín. Conocí a Abu Samir, escribe. Era un buen hombre. Su sobrino se llamaba Hamza, igual que tu hijo. Siempre andaba con un cochecito rojo de plástico al que le faltaba una puerta. Murió junto a su tío en el bombardeo de noviembre de 2012. El hombre de Berlín adjunta un enlace a una noticia de un periódico digital de la época. La página tarda una eternidad en cargar. Y ahí está, una foto granulada de los escombros tras un ataque. En primer plano, entre el polvo y los cascotes, yace un pequeño coche de juguete de plástico rojo. Le falta una puerta y la rueda delantera derecha está rota. La fecha de la publicación, 21 de noviembre de 2012. Era el mismo coche. Era el otro Hamza. La confirmación digital no trae alivio, sino una nueva clase de miedo. La historia deja de ser un misterio familiar para convertirse en una herida abierta en su propio hogar. El trauma del otro Hamza parece haberse instalado en el cuerpo de su hijo. Cualquier sonido fuerte, el simple paso de un helicóptero del cuartel militar cercano a su casa en Madrid, provoca una reacción de pánico. El pequeño se esconde bajo la mesa, temblando, con los ojos desorbitados por el terror. Los aviones vuelven, susurra. La guerra que ellos habían dejado atrás ha cruzado el tiempo y el espacio para encontrar a su hijo. Omar, desesperado por encontrar una explicación lógica, se sumerge en Internet. Descubre el trabajo de investigadores como el Dr. Jan Stevenson y Jim Tucker, quienes han documentado miles de casos de niños que, entre los 2 y los 5 años, relatan con asombrosa precisión aparentes vidas anteriores. La mayoría, según los estudios, olvidan estos recuerdos al empezar la escuela. Pero, ¿y mientras tanto? Las noches en casa de Omar y Rania se llenan de susurros y debates angustiados. ¿Deben ignorarlo y esperar a que pase? ¿Tratarlo como fantasías y calmarlo? ¿O deben abrazar esta terrible herencia y ayudarlo a procesar un dolor que no le pertenece? Sintiéndose superados, deciden buscar ayuda profesional. Encuentran a la doctora Jimena Martínez, una psicóloga infantil con experiencia en traumas y con una mente abierta a fenómenos no convencionales. La primera sesión es por Zoom. Mientras la doctora habla con los padres, Hamza, en el suelo de su habitación, monta un puzzle de camiones de bomberos. De repente, sin levantar la vista, dice con total naturalidad: cuando se queman, ya no sirven. La doctora Martínez, sin inmutarse, le pide amablemente que dibuje su casa. Hamza toma un lápiz de cera negro y traza una estructura simple: una planta baja,
un balcón con un toldo a rayas, y a su lado, la silueta de un edificio partido por la mitad, como mordido por una explosión. Junto al dibujo, con un trazo torpe pero decidido, garabatea su nombre, AMSA. La recomendación de la especialista es tan simple como difícil de ejecutar. No negar su realidad, pero tampoco insistir en ella. No hacerle preguntas que lo fuercen. Simplemente, estar a su lado, escuchar y acompañar. Validar su emoción sin necesariamente validar la historia. Esta historia real desafía nuestra comprensión de la memoria y la conciencia. ¿Conoces a alguien, un niño, un familiar, que haya contado recuerdos de un tiempo que no vivió? Tu experiencia podría ser un consuelo para otros que atraviesan una situación similar. Comparte tu relato en los comentarios. Y si quieres seguir explorando estos misterios que nos conectan más allá del tiempo, suscríbete. Cuando AMSA cumple 3 años, la familia viaja a Túnez para visitar a unos parientes. Durante un paseo por el bullicioso zoco de Nabeul, un laberinto de colores, olores y sonidos, el niño se suelta de la mano de su madre y corre. Zigzaguea entre la multitud hasta detenerse frente a una pequeña tienda de especias. Señala un saco abierto lleno de comino y mira fijamente al anciano tendero. Aquí, dice con una seguridad pasmosa, aquí escondí el papel de colores que me dio mi maestra para que no se mojara. El tendero, un hombre de rostro curtido por el sol, palidece. Se queda mirando al niño, luego a los padres que llegan corriendo, sin aliento. Sin decir palabra, se da la vuelta, rebusca en un estante y saca una pequeña caja de madera. Con manos temblorosas, la abre. Dentro, doblada con cuidado, hay una pequeña bandera palestina de papel, de las que hacen los niños en la escuela. Hace años, susurra el hombre, justo antes de la guerra de 2012, un niño me pidió que le guardara esto. Se llamaba AMSA. Su familia intentaba cruzar el mar. Nunca más supe de ellos. El impacto de la revelación en el zoco es total. El tío de Rania, que vive en Túnez, se obsesiona con la historia. Utilizando sus contactos, localiza a la que fue la maestra del otro AMSA antes de que su escuela fuera destruida. Le envía un video del pequeño AMSA de Madrid, contando la historia de la bandera. La respuesta de la maestra, ahora una mujer mayor que vive en un campo de refugiados, llega días después. Es una fotografía de su clase del curso 2011 a 2012. 15 niños pequeños, sentados en pupitres desvencijados, sostienen con orgullo pequeñas banderas de papel que acaban de pintar. El niño de la primera fila, a la izquierda, tiene una sonrisa tímida y unos ojos oscuros y profundos. Es Hamza al-Mazaraoui, el sobrino de Abu Samir. La bandera que sostiene es idéntica a la que el tendero guardó durante años. Los mismos colores verde, rojo y negro, con el triángulo blanco, tal como la describió el AMSA de Madrid. Esa pequeña bandera de papel había viajado a través del mar y del tiempo, esperando a que alguien reclamara su historia. La acumulación de pruebas empuja a Omar y Rania hacia un terreno aún más complejo, el espiritual. Omar, un hombre de fe pero secular, se siente fascinado y a la vez aterrado. Rania, que se convirtió al Islam por convicción propia, siente un miedo profundo. La doctrina islámica mayoritaria rechaza la idea de la reencarnación, considerándola incompatible con la creencia en la resurrección en el día del juicio. Teme que la historia de su hijo sea una prueba de fe o, peor aún, una desviación doctrinal. Desesperados, recurren al abuelo de Hamza en Palestina, un hombre sabio y piadoso. Él, a su vez, consulta a un jeque respetado en Estambul. La respuesta no llega en un texto teológico, sino en un sencillo audio de voz. Alá es el creador de todas las cosas y hace lo que desea. No intentéis entender el mecanismo de su voluntad, sino el propósito de su mensaje.
Si el recuerdo de este niño no trae odio ni venganza, sino que une a las personas y trae paz a su alma, entonces acogedlo con fe. La misericordia tiene caminos misteriosos. El mensaje les da el permiso que necesitaban. Dejarán que el recuerdo siga su propio curso, sin forzarlo ni reprimirlo. Una noche, en la quietud de la cocina, mientras la vida sigue su curso en los gestos más mundanos, Rania está pelando patatas. Amsa juega a sus pies. En un impulso, movida por una necesidad visceral de comprender, Rania se atreve a formular la pregunta definitiva. «Cariño», dice en voz baja, «¿qué sentiste cuando todo se acabó?» Amsa deja de jugar. Mira al vacío, no con miedo, sino con una extraña concentración. Su respuesta es lenta, metódica, como si accediera a un archivo lejano. Zumbido, un ruido muy fuerte en los oídos. Luego, flotar. Vi muchas luces de colores, como en los fuegos artificiales. Y después, nada. Se queda en silencio un momento. Luego se vuelve hacia su madre, sus ojos encontrando los de ella, y añade la frase que lo conecta todo. Y después desperté en tu barriga, mamá. Es la primera vez que une explícitamente ambas vidas. Rania deja caer el cuchillo. No llora. Simplemente abraza a su hijo, entendiendo que sostiene en sus brazos un milagro o una tragedia de dimensiones incomprensibles. Más tarde, la psicóloga archiva el evento en sus notas como un recuerdo peritraumático anómalo, destacando su extraordinario nivel de detalle secuencial. La entrada en el parvulario lo cambia todo. El mundo de Amsa se expande, llenándose de nuevos amigos, canciones y juegos que no tienen eco de un pasado bélico. Sus dibujos, antes monocromáticos y llenos de edificios rotos, ahora explotan de color. Casas con tejados rojos, soles sonrientes y árboles frondosos. Un día, mientras Rania le ata los cordones de los zapatos, le pregunta con genuina curiosidad infantil: «Mamá, ¿por qué antes yo decía que tenía otra casa?» Rania le sonríe, una sonrisa cargada de alivio y una pizca de nostalgia. «Porque todos guardamos muchas casas en la cabeza, mi amor. Las casas donde vivimos, las que soñamos y las que recordamos. Las pesadillas sobre aviones y estruendos se espacian hasta desaparecer. Los nombres de Abu Samir y el recuerdo del gato vendado se desvanecen de su vocabulario. Los padres respiran aliviados. Su hijo por fin es solo suyo. Sin embargo, en la quietud de la noche, a veces confiesan echar de menos a ese otro Amsa, el niño viejo y sabio que se asomó a sus vidas para contarles su historia. ¿Fue una fantasía hiperrealista creada por un cerebro infantil expuesto a un trauma transgeneracional no verbalizado? ¿O fue el testimonio real de un alma que se negó a ser borrada por la violencia? Tu opinión es importante. Únete a la conversación. Tu historia puede ayudar a quienes escuchan a sus hijos hablar de un ayer que nunca vivieron. Activa la campanita si quieres seguir explorando más casos en la frontera de lo posible. Es Nochebuena en Madrid. La familia, en su sincretismo cultural, ha adoptado la costumbre de encender velas. Amsa, con casi 4 años, mira la llama danzante con una calma nueva. Me gusta el fuego cuando no duele, dice en voz baja, una reflexión que condensa todo su viaje. Luego se gira, abraza a su madre con fuerza y le dice al oído: «Ahora solo eres tú, mamá. Solo tú». Es una frase de cierre, una declaración de pertenencia total al presente. Desde ese día, Amsa prefiere los dinosaurios y los astronautas. La guerra, el polvo, los ladrillos rotos y el dolor de otro niño se han apagado en su memoria, como si el alma, una vez escuchada su historia, hubiera finalmente cerrado el capítulo y le hubiera entregado las llaves de su propia vida. La ciencia busca explicaciones en la criptomnesia, la memoria genética o la construcción de narrativas inconscientes a partir de estímulos perentels imperceptibles.
La psicología explora el trauma heredado. Pero ¿pueden estas teorías explicar cómo un niño describe con precisión un gato vendado en una foto de archivo o una bandera de papel guardada en otro país? ¿O estamos ante fenómenos que nuestra ciencia aún no puede medir? ¿Redes de conciencia que captan ecos de vidas truncadas? ¿O simplemente, el alma que viaja, que persiste y se asoma brevemente para recordarnos que la historia de una persona no siempre termina con su muerte? Quizá la lección más profunda que nos deja AMSA es que si un niño puede, en su inocencia, reconciliar dos vidas marcadas por la guerra, quizás los adultos podamos aprender de una vez a tender puentes en lugar de levantar muros. Hoy, AMSA tiene 5 años. Su mayor preocupación es negociar con Papá Noel la adquisición de un tren eléctrico con muchas vías. Sus padres, Omar y Rania, guardan los cuadernos de notas, las grabaciones de audio, las fotos y la pequeña bandera palestina de papel en una caja de recuerdos bajo su cama. No buscan fama ni validación científica. Solo quieren que su hijo viva una vida plena, sin estruendos ni fantasmas. Si este relato te ha hecho reflexionar sobre la fragilidad del tiempo, la increíble persistencia de la memoria y la capacidad del espíritu humano para sanar, compártelo. Porque a veces, los misterios más profundos no necesitan una solución definitiva, solo necesitan que alguien, finalmente, los escuche.